Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, amigos que nos están acompañando este precioso domingo en el que tenemos muchas razones para celebrar y muchos temas también de qué platicar. Les agradecemos mucho a todos ustedes que amablemente han estado haciendo lo necesario y lo apropiado para guardarse, para ser prudentes en relación a lo que estamos viviendo ahora de la pandemia. En nuestro país, por lo menos, entramos en una de las etapas más importantes, más críticas, donde se piensa, según las proyecciones y según los datos que están por allí, que hemos llegado a la etapa de mayores contagios y hasta donde sabemos, a causa de la buena responsabilidad que la mayoría de la gente ha tenido, estamos logrando lo que se intentaba, que es parte del trabajo que todos hacemos como sociedad de no colapsar nuestros sistemas de salud. Y de nuevo, una felicitación enorme a las personas que trabajan en asuntos de todo el tipo de servicio esencial que nuestro país necesita y los trabajadores de la salud. Les enviamos un aplauso, un abrazo, nuestra admiración por el extraordinario trabajo que ustedes están haciendo. De verdad, muchísimas gracias. Y por supuesto que hoy estamos en especial celebrando a las mamitas, a las mamacitas, a las abuelitas, a las mamás, a las madres, y queremos enviarles un fuerte abrazo, un caluroso abrazo. Ya hemos estado viendo por aquí el montón de felicitaciones, el montón de likes. Entonces, ¿por qué no aventamos ahorita por allí un montón de corazoncitos y de likes para todas las mamás que están viendo? Las que no lo están viendo en este instante y que quizás lo verán después también, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo muy, muy grande, y queremos de verdad agradecer muy en especial a las mamás que están cercanas a nuestros círculos en Senda de Vida. Estamos honrados en nuestra congregación por contar con mujeres que Dios les ha dado el honor de ser mamás, ese privilegio y esa responsabilidad, y queremos felicitarles porque ustedes han honrado el nombre de Cristo con su trabajo como mamás y han honrado el papel de la mujer como mamá, y les queremos nada más que felicitar y decirles que estamos agradecidos a Dios por ustedes, que estamos orgullosos de ustedes y queremos hacer lo necesario para que como iglesia podamos cumplir el papel que Dios nos ha dado en, en cumplir su misión. Y esa parte tiene un añadido importante, esencial, en reconocerles a ustedes y apreciarles a ustedes y agradecerles a ustedes por el trabajo que están haciendo. Así que ahí pueden ver todos esos likes que ya la gente les está dando, que ya los corazoncitos que les están mandando. Muchas gracias a las personas que están ayudándonos a participar de esa manera. Como siempre, te vamos a invitar a platicar de estos temas el próximo jueves. Te vamos a animar a que busques el canal de YouTube, el canal de Facebook, donde estamos poniendo toda esta información que estamos seguros que será de mucha bendición para ti. Bueno, ¿y qué estamos haciendo hoy nosotros aquí en Senda de Vida? ¿Por qué estamos reuniéndonos de forma virtual de esta manera? Bueno, precisamente porque como parte de las medidas sanitarias que nuestro país nos ha estado recomendando, no nos podemos reunir públicamente, no tenemos la autorización de tener un culto público en persona, como lo hemos hecho por muchos años, pero lo estamos haciendo de esta manera. Entonces te quiero animar, cuenta cuando tú te conectas en el hecho de que estemos conectados todos al mismo tiempo. Solo el hecho de ver a las personas cómo van entrando aquí en el chat nos anima un montón, nos anima mucho. ¿Y qué estamos haciendo? Mire, te voy a mostrar acá las áreas o las cosas en las que hemos ido trabajando, hemos estado platicando. Decidimos entrar a partir de la tercera semana del mes de marzo, previendo precisamente esta situación de la pandemia, a una serie que llamamos Verdades Esenciales. Y la llamamos así, Verdades Esenciales para tiempos difíciles, precisamente porque lo que estamos intentando hacer es proveerte a ti verdades que la Biblia nos enseña que son esenciales cuando tú estás pasando un tiempo difícil, ¿sale? Si es en vivo que estás viendo esto durante la pandemia aquí en México o en tu país, o si lo estás viendo en un video quizás años después, cuando ya esto haya pasado a la memoria colectiva y tú estés pasando por un tiempo difícil, te aseguro, te prometemos que las verdades que estamos compartiendo contigo aquí serán de una tremenda utilidad en tu vida. Si estás enfrentando
una enfermedad, una crisis económica fuerte, si estás pasando por situaciones difíciles, lo que estamos compartiendo contigo, estas verdades esenciales están diseñadas para ayudarte a pasar por esos tiempos y no solo pasarlos y sobrevivirlos, sino ganar, vencer, sacar lo mejor que Dios tiene para ti durante esos tiempos. Así que siempre nuestro ánimo va a ser que aunque aquí te platico en esta ocasión lo que hemos visto, te vamos a animar a que tú regreses a los mensajes anteriores, que busques los mensajes y las aplicaciones anteriores para que tengas más detalles. Comenzamos estudiando dos verdades esenciales: el hecho de que Dios está en control aunque parece que no, y que Dios es bueno aunque a veces yo no puedo sentir que eso es así. Platicamos que tú necesitas tres perspectivas esenciales: una perspectiva bíblica y correcta de quién eres tú, una perspectiva correcta del problema que estés pasando, como en este caso la pandemia, y una perspectiva correcta de quién es Dios y su soberanía. Platicamos del montón de cosas que no sabes que vienen en el futuro, pero hay 4 cosas que tú sí puedes saber, garantizadas por Dios y su palabra sobre tu futuro, y te animamos a que busques esos temas. También platicamos sobre lo que se necesita en el corazón antes de entrar a un tiempo difícil, que también lo puedes desarrollar durante un tiempo difícil, y son actitudes del corazón que tú ocupas aprender, que se entrenan, que se desarrollan, que se practican y te pueden garantizar que cuando estás pasando una situación complicada vas a salir avante del asunto. Y luego este tema que sigue sonándonos, aunque para el día de hoy, 10 de mayo, lo compartimos hace 3 semanas, sigue sonando este tema, siguen llegándonos mensajes, sigue la gente hablándonos, porque para la situación de la pandemia resultó ser tremendamente útil, especialmente para aquellos de nosotros que estamos respetando la cuarentena y nos estamos quedando en casita. ¿Qué hago mientras no estoy en la pandemia? Entonces platicamos de 6 hábitos que hacen o deshacen a la gente. 6 cosas que puedes integrar a tu vida que van a garantizar que tú vas a salir más fuerte después de estar en una cuarentena. Y ahí están, revisa el mensaje, no tenemos el tiempo para darlo en detalle, pero luego llegamos, si te fijas, después de la secuencia, ¿verdad? Del 2, 3, 4, 5, 6, ahora estamos en esta serie, en el número 7, y estamos estudiando 7 formas de ser la iglesia, y este mensaje, hoy 10 de mayo, corresponde a la tercera parte. Obvio, ya vimos la primera y la segunda, donde te voy a platicar qué es lo que estudiamos. Lo que básicamente empezamos a compartir contigo dentro de las mismas verdades esenciales nos metimos a los temas de cuál es la responsabilidad de la iglesia cuando hay una crisis, cuando estamos pasando una situación complicada. Hablábamos especialmente de situaciones desestabilizadoras, esas que te mueven el tapete, decimos en México, que sacuden tu suelo y tus cimientos y tus fundamentos. Entonces, ¿de qué maneras cuando pasan esas cosas la iglesia puede ser lo que debe ser? Entonces, estudiábamos, si ustedes recuerdan, 3 cosas que tienen que ver, vamos a ver 7, entonces las 3 primeras que ya vimos sobre lo que nosotros somos. Veremos 3 cosas sobre lo que hacemos o la tarea de la iglesia, y una que une o funde perfectamente esos 2 aspectos de lo que somos y de lo que hacemos. Ya vimos las primeras 3 y ya vimos también la cuarta, y hoy vamos a entrar a la quinta y a la sexta. Y aquí te pongo en la pantalla para que tú puedas ver un resumen breve de lo que dijimos: 7 formas de ser la iglesia en tiempos difíciles. Número 1, entiende que la iglesia de Cristo está representada en todo lugar, no solamente en los templos que en este momento están cerrados. La iglesia de Cristo está activa todo el tiempo, no solo los domingos cuando se hacen los cultos. Y la iglesia de Cristo está representada en cada uno de los creyentes que existen en este mundo, no solamente por sus líderes. Esencial. Y la semana pasada, con muy buena aplicación, el jueves pasado, te animo a que cheques especialmente esa conversación del jueves porque estuvo muy buena. Hablamos sobre esta cuarta forma de ser la iglesia que une el ser con el hacer, porque esta tiene que ver con las 2 cosas. Y es el absolutamente importante mensaje de que la iglesia está en esta tierra para cumplir la misión de Dios de hacer discípulos. Eso es lo que le lleva más gloria a Dios. Estamos aquí para alabanza,
de la gloria de su gracia. Para eso existe la iglesia en la tierra, para llevarle la gloria a Dios, que Él sea el conocido, que su imagen sea revelada a través de cómo vivimos. Aquí está en la pantalla nuestra responsabilidad en todo tiempo, incluido especialmente los tiempos de crisis, los tiempos difíciles, es ser un reflejo vivo de quién es Dios. ¿De qué manera? Los cristianos entonces estamos en esta tierra para reflejarle al mundo que Dios es bueno, que Dios es sabio, que Dios es justo, que Dios es recto, que Dios es misericordioso, para que el mundo tenga oportunidad de creer. Y eso va a suceder cuando tú y yo vivimos con la misión de Dios en el centro de lo que somos. O sea que te dijimos, te avisamos que tú no estás pasando como cristiano una pandemia para sobrevivirla ahí encerrado viendo Netflix todo, o viendo tus series o YouTube o perdiendo el tiempo en las redes todo el día. Eso no es una forma bíblica de pasar la cuarentena, ¿sale? Hay que entender que ahí donde estás, con las restricciones que pudieras tener y las limitaciones, de todas maneras tú representas a Cristo todos los días, en todo lugar donde estás, y cada persona que es un creyente está representando a Cristo. Entonces tenemos una oportunidad extraordinaria de ser la iglesia manteniendo la misión de Dios en el centro de lo que hacemos, ¿va? Bueno, entonces, una vez que hemos dicho esto, seguimos contestando la misma pregunta. ¿Qué responsabilidad tenemos ahorita durante la cuarentena como iglesia, senda de vida, familia de vida, como verdad para las naciones, como nuestra iglesia de la fortaleza y otros hermanos, mis hermanos en Betel? ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia? Pero esto recuerda que se traduce inmediatamente en la responsabilidad de cada creyente en Cristo Jesús, ¿va? Entonces, hoy no vamos a poder ver los últimos 3 temas, veremos únicamente el quinto y el sexto de estos 7. La pregunta sigue siendo, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia durante una crisis? ¿Va? Entonces, listos para el número 5, el 5 y el 6 que vamos a ver el día de hoy. Son 2 temas. Y te adelanto que por la naturaleza del tiempo que tenemos para grabar estas cosas, vamos a discutir mucho más a detalle el próximo jueves estos temas para que los busques, ¿va? Bueno, aquí está el número 5. Repito que la pregunta sigue siendo, ¿qué nos toca? ¿Qué responsabilidad tenemos los cristianos ante la cuarentena o ante un tiempo difícil? Bueno, aquí está la número 5. Tiene que ver con el respeto a la autoridad. Y probablemente algunos de ustedes no se esperaban este tema, pero eso es una cosa esencial cuando viene un tiempo de crisis. Cuando estamos en una situación complicada, como lo es la que estamos ahora en cualquier país donde tú te encuentres, seguramente, como esto es algo que ha afectado a nivel mundial, ese es un principio que te puede ayudar. ¿A qué nos referimos? Déjanos explicar. La Biblia nos habla, nosotros los que somos cristianos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino. La denominación a la que yo tengo el privilegio de pertenecer en nuestro país se llama Iglesia Evangélica Los Peregrinos. En Perú también se llama así, y a nivel mundial es la Iglesia Wesleyana. Pero qué interesante el nombre, Los Peregrinos. ¿Por qué el nombre? Porque indica que aquí nosotros vamos de paso, estamos en una peregrinación, caminando en una senda que nos lleva a nuestra patria celestial, ¿verdad? No tenemos problema con esa idea. Filipenses 3:20, ahí está en la pantalla, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, es un tema del que podríamos hablar mucho. Me parece que lo tratamos en el tema número 3, de 3 perspectivas y las 4 certezas sobre el futuro. Allí viene un poquito esta cuestión en la restauración de todas las cosas. Pero lo que quiero que notemos y llamar tu atención a este hecho es esta realidad espiritual. Una vez que tú eres un hijo de Dios, entregas tu vida a Jesús, tú te conviertes en un ciudadano de los cielos. O sea, tienes un rey que no es de este mundo, te riges bajo una constitución que no es humana, con unas leyes, la ley del amor, la ley de la libertad, que son leyes que rigen al cristiano. Vives con una misión, ¿sale? Tienes un propósito en esta tierra, perteneces a un ejército dentro de una guerra espiritual. Entonces, hay un abanico de temas relacionados a nuestra ciudadanía celestial, ¿va? Y no vamos el día de hoy a detenernos a explicar todo, pero claro que esta es una realidad espiritual, pero tu Biblia y la mía también reconocen que tú y yo pertenecemos y somos parte de las naciones, de los reinos, de los gobiernos, de las sociedades civiles, en cualquier forma que estas
se manifiesten. Pudiera ser que por alguna razón tú estés escuchando esto en una comunidad donde tienen como máxima autoridad, digamos, sus leyes y costumbres, usos y costumbres, o eres parte de una tribu. Bueno, eso ya te hace parte de una sociedad, o puede ser que seas parte de una etnia en México que tiene sus propias características, o del país México, o de otro país, cualquiera que sea, con cualquier tipo de gobierno. Pero somos parte también de naciones, o sea, somos parte de sociedades terrenales, tenemos patrias, ¿verdad? La patria viene de padre, que se refiere a la tierra de nuestros padres, la tierra de nuestros ancestros, o sea, somos parte de una nación. Recuerda que esto implica que al estar tú y yo, en nuestro caso ahora, en mi caso personal, yo soy un ciudadano mexicano, nacido en México, criado en México, en 2 ciudades principales, pero ¿qué indica esto? Que tengo una ciudadanía terrenal también, un pasaporte, un documento de identidad, soy un habitante de una delegación o de una alcaldía dentro de una ciudad, dentro de un país, soy un residente, en este caso, permanente de un país, vecino de mis vecinos, ¿verdad? De las personas que viven en mi localidad. O sea, soy miembro de una sociedad. Esto implica que tengo derechos, tengo libertades, y ya el jueves, si gustan, platicamos un poquito la diferencia de estas dos cosas. Privilegios también por el hecho de pertenecer al país al que pertenezco, pero muy importante, tengo también obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de explicar aquí? Porque dices, oye, ¿de qué está hablando el Alex? ¿No? Ya se le fue el avión, va a empezar con rollos de política o de grilla. No, 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 para nada. Déjame explicar a qué me refiero. Cuando viene una situación difícil, cuando viene una situación de crisis, muchos, especialmente lo digo para vergüenza nuestra de los cristianos, muchas veces los cristianos echan por la ventana las leyes de su país porque consideran que porque estamos en una crisis, yo soy una excepción y entonces las leyes que se aplican a todos o las recomendaciones o las obligaciones a mí no se me aplican porque soy ciudadano del reino. Y más si usamos como pretexto la idea de que estamos en una crisis. Entonces, empezamos a complicar tremendamente las cosas cuando nosotros no comprendemos que tenemos una ciudadanía celestial, pero también tenemos una ciudadanía terrenal. Y somos responsables hacia ambas, ¿sale? Somos miembros de una sociedad. A menos que tú vivas en una iglesia, perdón, en una isla desierta, entonces tú no eres miembro de ninguna sociedad. Pero estas banderas que representan a países de habla hispana en América, te reflejan esas diferentes sociedades, esas diferentes maneras que nosotros tenemos de pertenecer a un gobierno, a una sociedad, ¿verdad? Déjame nada más aquí de forma muy, muy rápida hacer un ajuste aquí chiquitito para que ustedes puedan ver bien. Espero no echar a perder aquí esto, ¿verdad? Pero me parece que me quedó muy grande la pantalla. Entonces, espero que así la puedan ver un poquito mejor, ¿verdad? Eso implica entonces, miren, que tenemos libertades. Por lo menos en el privilegio que tenemos ahora los que vivimos en México, tenemos una constitución que está de hecho considerada una de las mejores constituciones, semejante a muchas, pues, pero que contempla muchos derechos que son universales, como es la libertad de culto. Es decir, en México existe la libertad de culto que te da a ti la posibilidad de escoger en qué crees. No se te impone como parte de la maquinaria del Estado qué vas a creer. No es lo mismo en otros países donde oficialmente, por ejemplo, algunos países son oficialmente islámicos. Curiosamente, nuestro país, en su historia de independencia, cuando se independiza de la corona española, se establece primero como una nación oficialmente católico-apostólico romana, ¿verdad? Por Morelos, por ahí está el documento. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora? Tenemos libertad de culto, es decir, los mexicanos podemos decidir qué podemos creer o qué queremos creer. Y también muy interesante, tenemos el privilegio de tener libertad de expresión. Quiere decir que tú puedes expresar con libertad tus opiniones siempre y cuando esa expresión de tus ideas respete los derechos de otras personas, que por cierto esta semana ese ha sido un tema muy interesante en nuestro país, con esta cuestión de que la libertad de expresión le permite a la gente a veces decir cosas falsas, ¿no? Ese es el asunto que hay que balancear. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a causa de que tenemos libertad de culto, libertad de expresión, tenemos en realidad esto se desarrolla en libertad de opiniones. Yo he tenido la oportunidad de estar en 3 países cerrados,
de corte comunista, los 3 países donde no existe la libertad de culto, ni existe la libertad de expresión y por lo tanto no tiene libertad de opinión. Desde el sistema del aparato del Estado se te dice qué vas a creer, se te dice qué puedes decir y qué no puedes decir y por lo tanto tus opiniones, cualesquiera que sean esas opiniones, está prohibido que las expreses. En 3 lugares he estado, 3 países que tienen esta característica. Entonces, no es el caso de México y de montones de países, en realidad montones y montones de países tienen diferencias respecto a la posibilidad de expresar y tener nuestras opiniones. Entonces, ¿qué causa esto? Pues lo que causa es que como yo tengo el derecho, en este caso en el mío, como ciudadano mexicano, de aventar mis opiniones al aire, como cristiano a veces pensamos que esas opiniones están por encima de lo que la Biblia dice. Y si yo estoy en desacuerdo con el gobierno actual o estoy en desacuerdo con el manejo de la pandemia o con tal cosa, yo he conocido y tengo en mis redes sociales amigos, hermanos cristianos que son tremendamente claros sobre sus opiniones y tienen ese derecho. Úsenlo. Pero eso no significa que tu derecho a tener, tu libertad de tener expresión y tus propias ideas te ponga a ti por encima de los principios que son bíblicos. Esta es la idea. Lo que te vamos a compartir es qué dice la Biblia. Y el punto es que la Biblia contiene principios que están por encima de tus propias opiniones. O sea, que si tú tienes opinión X o Y sobre tu gobierno, esa opinión no se va a poner por encima del principio bíblico que te vamos a mostrar. Y como no nos vamos a meter en asuntos de política, sino de lo que la Biblia dice, te vamos a compartir 2 cosas que la Biblia te dice que tú tienes que hacer como cristiano, ¿sale? Que tienen que ver con el respeto a la autoridad. La idea es esta. La Biblia enseña que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero al mismo tiempo, o sea, no es una u otra. Al mismo tiempo, habla de nuestra responsabilidad personal como ciudadano de los reinos terrenales. Hay veces que la gente piensa que la Biblia no habla de ese tema. Claro que habla de ese tema. Y es muy claro la forma en la que la Biblia nos enseña que nos debemos relacionar con nuestros gobiernos civiles. Entonces, 2 cosas, ¿va? Aquí está la primera. La Biblia nos ordena que independientemente de tus opiniones políticas, la Biblia, tu Señor, tu Rey verdadero, te ordena que debes respetar las autoridades establecidas por Dios en esta tierra. Ojo, no estoy diciendo, súper claro, no estoy diciendo que todos los sistemas políticos, los sistemas de gobierno son buenos. No estamos diciendo eso. Ahorita vas a ver lo que dice la Biblia. Pero lo que sí se te ordena en la Escritura es a respetarlos. ¿Qué es respetar? Es dar una valoración especial, una estima. Implica el reconocimiento de la posición o del valor o darle consideración a alguien. Si tú me ves en la calle y me saludas por respeto, yo al considerarte, al reconocerte, te voy a saludar o te voy a ir a abrazar. Ahora no se puede, pero me entiende la idea. Es respetar, reconocer. Y conozco creyentes que descalifican completamente la función del gobierno. ¿Por qué? Porque en su opinión no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. Y no es un tema político. Estoy explicándote qué dice la Biblia. Yo sé que algunos ya están bien calientes. Ahí ya veo algunas caritas enojadas, ¿verdad? Y viva el PRI, viva el PAN, y viva el PRD, y viva Morena, y viva... no es cierto, pero algunas personas que se ponen calientes con este asunto, apasionados con el asunto político. No, no es el punto. 2 principios bíblicos. Tu Biblia ordena en Romanos 13. Escucha, dice la palabra así. Sométase toda persona. Ahora, Pablo está diciendo toda persona, pues no nada más los cristianos, ni es nada más aquellos que no son cristianos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Punto y coma. Así, con eso tendríamos suficiente. Pero Pablo, siendo el Pablo que es, el abogado genial que es, nos explica. Y dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Quiere decir que Pablo está estableciendo esta realidad de que encima de nuestras autoridades gubernamentales está la autoridad de Dios. Ellos no están afuera ni arriba de la autoridad de Dios, están debajo de la misma autoridad de un Dios soberano. Ve a ver el primer tema que vimos y el segundo tema, búscalos acá en YouTube y ahí vas a ver la idea de la soberanía de Dios, el libre albedrío humano, la gracia de Dios, los gobiernos, etcétera.
Bueno, sigo leyendo Romanos 13:1. No hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ojo, aun si es un sistema democrático republicano, ¿sale? Aun si es así o es una monarquía o fuera una dictadura, ninguno de esos gobiernos está por encima del gobierno de Dios. No quiere decir que esos gobiernos están haciendo todos la voluntad perfecta de Dios, todos están en obediencia. No, porque hay gente mala, con corazón malo, que trastorna y pervierte todo aquello que Dios creó bueno. Entonces, lo que sí está diciendo es que te debes someter a esas autoridades porque están establecidas por Dios mismo. Verso 2. Ojo, ¿qué pasa si yo me rebelo? Yo no estoy de acuerdo, yo no me quiero someter a la autoridad. Bueno, Dios dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hemos estado viendo los casos, me parece que en México no ha pasado, pero en otros países ha pasado, de cristianos que dicen, ¿por qué tú, gobierno, me vas a prohibir a mí reunirme y congregar a mis hermanos para adorar a nuestro Dios? Abren la iglesia, se reúnen y luego lo arrestan o le ponen una multa. ¿Sabe qué? Ahí está en la Biblia. Tú resistes la autoridad, tú te rebelas en contra de la autoridad. La rebeldía no es, en este contexto, no es una actitud que es cristiana. Tú puedes tener tus opiniones y ahorita vamos a ver unos límites, pero no te da la Biblia la autorización para decir, te lo digo derechito, yo soy cristiano y el COVID me hace a mí los mandados, porque yo tengo una ciudadanía celestial. Yo ando con la licencia de Dios, por eso no saco la licencia de conducir del gobierno. Yo no le pago impuestos al gobierno porque, bueno, si tú estás resistiendo la autoridad, la Biblia dice que vas a traer condenación o juicio para ti mismo. O sea, te van a arrestar, te van a multar, te van a cerrar, te van a aplicar la ley. O sea, así de sencillo es, no es tan complicado. ¿Cuál es la orden bíblica? Sumisión a la autoridad. Ojo, Romanos 3 está hablando del gobierno civil, pero el principio se aplica de los niños a sus padres, de los estudiantes a sus maestros, de los empleados a sus patrones, de si yo conduzco un vehículo, hay reglamento de tránsito y hay un policía que representa la autoridad que regula el tránsito. O sea, es sumisión a la autoridad, es una actitud bíblica de someternos a la autoridad. Verso número 5 de Romanos 13. Pablo dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿A quién? A esos reyes, a esos gobernantes. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es un asunto de corazón, de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son, fíjate bien, Pablo menciona esta frase varias veces en Romanos 13, servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, Pablo establece el argumento de que tu presidente, tu gobernador, tu alcalde, tu representante ante el poder legislativo o el senador, son servidores de Dios que atienden a estas cosas de castigar al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno. Vamos a platicar, perdón, miren, aquí me estoy dando cuenta que tuve un error en esta diapositiva. Permítanme un segundo, déjenme ver si lo puedo corregir. Probablemente no voy a poder corregirlo rápido, una disculpa con eso. Pero el punto que está tratando de hacer el apóstol Pablo, ahí dice, los gobiernos son instrumentos de Dios para tratar de contener el mal. Ese es lo principal y el jueves vamos a platicar un poquito más de eso. ¿Cuál es el papel de los gobiernos? Es controlar el mal. Si no tuviéramos un gobierno en cualquier forma que ésta sea, no tenemos un gobierno, la alternativa es anarquía. Entonces te invito a que vengas el jueves y platiquemos del tema, especialmente a los que les apasiona este rollo social y político, hablemos. Pero si tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, entonces estás desechando el gobierno, no es correcto qué tipo de gobierno se propone, hay que trabajar para establecerlo, pero decir nada de gobierno, la alternativa es anarquía. Pero si tú tienes anarquía, le estarías dando rienda suelta al corazón malvado de los hombres y hay evidencia histórica de qué pasa cuando tú no tienes un sistema para regular con la ley la contención de la maldad. Cuando no tienes un sistema que establece las prioridades claras sobre, por ejemplo, el valor de la vida,
ese principio nada más, que es un principio moral, ético. ¿Qué vale la vida? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuál vida vale más que otra? Si no tienes una estructura gubernamental que te ayuda a establecer esos lineamientos, lo que tienes es caos. Entonces, hablemos el jueves próximo, si gustan, de este tema, pero por lo pronto tu Biblia con toda claridad te está diciendo, tú eres cristiano y estás en un periodo de crisis, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Respeta tu autoridad, respeta tu gobierno. Primera. Segunda, orar. Orar. La Biblia nos ordena a nosotros que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2. Aquí está en tu pantalla, si gustas buscarlo tú lo puedes hacer. Dice así: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Es una indicación clara del apóstol Pablo sobre la obligación que tenemos nosotros de estar delante del trono de Dios orando por la gigante responsabilidad que tienen nuestros gobernantes, nuestros líderes. Recuerden que siempre es fácil en un sentido juzgar de abajo hacia arriba. O sea, si tú tienes a tus presidentes, a tus gobernadores, a tus representantes, al presidente de tu nación o al rey de tu nación, es muy fácil juzgar de aquí arriba hacia abajo. Y la Biblia pues te da esa libertad de decir, no me gusta lo que estás haciendo, especialmente si eres mi representante, no me estás representando bien, puedes decirlo, y si vives en un país que tiene esa libertad, úsala. Pero lo que la Biblia te ordena es respeta esa autoridad, sujétate a esa autoridad y ora por esa autoridad. Pablo está diciendo ante todo, recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y mira qué interesante, acciones de gracias por todos. Entonces este tiempo es un tiempo en el que tenemos que estar orando. Te volvemos a invitar al grupo de oración que está por ahí, pide datos si gustas aquí en el chat. El equipo que está contestando algunos de los mensajes te puede dar información de cómo te puedes integrar a un grupito de oración por WhatsApp, ¿verdad? Que a ciertas horas del día están orando y ese grupo está orando por todos. Pero la orden de Pablo aquí en la carta a su pastor Timoteo es que se ore por todos, pero mira, especialmente indica, no te olvides, hazlo de forma especial, con dedicación, por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que hacer esto? Pues obviamente porque esas personas han recibido autoridad, han recibido de Dios una responsabilidad enorme, de la cual, debes saber esto, es simple, de la cual Dios les va a pedir cuentas cuando el Señor les llame o les toque entregar cuentas, como todo mundo lo hemos de hacer. Esas personas van a rendir cuentas. Entonces, el presidente que en este momento está gobernando sobre el país en el que yo vivo, el señor López Obrador, es una persona que tiene una responsabilidad sobre los hombros grandísima. Y es un ser humano que se va a equivocar y es una persona que no sabe todas las cosas y es un ser humano, nada más que tiene una responsabilidad tan grande que lo mejor que yo puedo hacer es reconocer, respetar, honrar su autoridad y en ello viene, recuerden, la sumisión no implica decir que sí a todo. Con sumisión yo puedo decir que no. Ahorita vamos a ver eso, ¿sale? Pero en base a esa, con base en esa responsabilidad que esa persona tiene, al yo reconocer esa autoridad, respetar esa autoridad, voy a someterme y a obedecer. Vamos a ver los límites, pero lo segundo y mejor que puedo hacer es orar por esa persona, porque tiene una responsabilidad enorme. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Y por qué dice Pablo que es tan importante que tú y yo tomemos el tiempo de orar por nuestros gobernantes y por las autoridades, implicando toda la estructura de aquellas personas que tienen autoridad? ¿Por qué? Fíjate qué interesante, te lo hemos mencionado otras veces siempre que estás estudiando tu Biblia. Estas palabritas chiquitas que están aquí son esenciales, súper importantes. Pablo dice, recomiendo, oren. ¿Por quién, Pablo? Vamos a orar. Por gobernantes y autoridades. ¿Para qué? ¿Cuál sería el resultado de que nosotros oremos? Fíjense, para que tengamos paz y tranquilidad. Mira
qué cosa más interesante. Paz y tranquilidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y llevemos entonces, por tener esa paz y esa tranquilidad, una vida piadosa y digna. Miren qué interesante, aquí podrías meter hasta derechos humanos, ¿no? Aquí piadosa, ¿qué indica piadosa? Una vida santa, una vida para la que fuimos diseñados, vivir bien. O sea, no se nos está diciendo que oremos para que así estemos en paz y tranquilidad y nos echemos a dormir. No, hay que llevar una vida piadosa, una vida que nos dignifique con el trabajo, con la productividad, con la creatividad. No es una vida de paz en una isla tirado, eso no es la vida, eso es un momento de descanso que todos quisiéramos tener, pero eso no es la razón por la que estamos en la tierra. Entonces aquí puedes darte cuenta que el apóstol Pablo nos está presentando a nosotros una forma en la cual yo puedo impactar la paz y la tranquilidad que hay en mi país por lo que estoy haciendo por mis autoridades. O sea, someterme a ellas, sométase toda persona a las autoridades establecidas por Dios y por orar por ellas para que haya paz y tranquilidad. Y eso me permita a mí vivir piadosa y dignamente y a toda la gente que estamos. Es decir, que cuando ellos hacen bien su trabajo, las sociedades reciben paz y tranquilidad. Por supuesto, el tema lo vamos a ampliar el día jueves. Si tú pones en una posición de esa autoridad y de esa responsabilidad a una persona, un ser humano, hombre o mujer, con un corazón torcido, con un corazón chueco, malo, avaro, mentiroso, un corazón traicionero, ¿qué va a hacer con ese poder y esa autoridad? Pues va a hacer daño. El asunto no es el sistema de gobierno, sino los corazones humanos que estamos ahí en medios filtrados entre toda la sociedad en la que vivimos, ¿va? Por eso es tan importante lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Cuando tú y yo oramos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, estamos pidiendo a Dios que traiga sobre esta tierra tranquilidad y paz. Que tan importantes son, ¿no? En tiempos de crisis. Recordarán los sismos y estuvo así de ser un caos en el sentido de la sociedad. Pero hay una etapa de dificultad, hay una etapa de convulsión hasta que la sociedad misma se organiza con ciertas veces autoridad del gobierno, hay veces que el gobierno parece ausente, pero vemos que al final del día lo que se busca es recuperar esa paz y esa tranquilidad que montones de nuestros países no tenemos, ¿verdad? De una manera o de otra. Pero ¿qué puedo hacer yo? Someterme a la autoridad y orar por ellos. ¿Eso qué implica? Miren, en el aspecto social, pues tus derechos van a implicar tus libertades y también tus obligaciones. O sea que podemos vivir en una sociedad que nos permite cumplir el propósito de Dios. Y para vivir una vida piadosa e indigna, estamos hablando de hacer lo bueno. Por eso te decía, no es que oremos por la autoridad para que nos permita hacer más tranza, que oremos por la autoridad para que se pueda volver a robar, sea posible robar combustible o hacer trampas. No es el punto. El punto de Pablo es para que se haga lo bueno, para que se defienda a los pobres, para que se haga justicia con los oprimidos. Ese es el tipo de reino que solo Cristo va a traer, pero según Romanos 13, los gobiernos civiles que existen ahora son aquellos que, vamos a decirlo así, ayudan a Dios, deben ayudar a Dios. Dios los ha diseñado para extender paz y tranquilidad en el mundo para que Él pueda ser conocido. Quitas esos elementos y lo que tienes es seres humanos como tú y como yo, pecadores caídos con un corazón torcido, que a la primera oportunidad hemos dado muestras de que echamos a perder todo lo que tocamos si no tuviéramos leyes que limitan el mal. Entonces, sí, las leyes, según lo que la Biblia nos enseña por la propia historia del pueblo de Israel, están diseñadas para proteger, están diseñadas para cuidar, para los límites de velocidad. No están diseñados para limitarte, están diseñados para proteger al peatón y proteger a las personas. Ese es el diseño de un límite de velocidad. No es querer imponerte desde el gobierno algo que tú no quieras hacer, ¿me entiendes? Entonces, por eso aquí tienes estos dos elementos que me parecen a mí son claros, son sencillos de entender. Estamos en medio de una cuarentena donde se nos pide
en nuestro país todavía no se ha llegado, y por lo menos en la ciudad donde yo vivo, no se ha llegado al punto de imponer con la fuerza de la ley, como ha pasado en otros países, la cuarentena. No está impuesta, es una recomendación. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Respeta eso, hermano, respeta eso. A menos que sea absolutamente necesario, no salgas. Vi en la semana un par de por ahí hermanitos que estaban tremendamente aburridos en casa y decidieron irse a una plaza a caminar, a ver, como si fuera. No es necesario, no tenían algo esencial que hacer. La plaza estaba abierta para, me parece, 2, 3 negocios esenciales y los hermanos fueron allí. Mira, es un pecado y van a sufrir condenación. Pues no, pero aumentan el riesgo para ellos y para todos cuando claramente la indicación es quédate en casa. Especialmente estas semanas donde en nuestro país estamos en una etapa definitiva, o sea, define lo que viene, ¿no? Entonces, es por eso que te diría, respeta a la autoridad y ora por la autoridad. Entonces, oremos por las autoridades de salud, oremos por nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, oremos por las fuerzas de la policía, por el legislativo, el ejecutivo, ¿verdad? El judicial, los poderes de la Unión. Oremos, o sea, porque es de lo mejor que podemos hacer y respetémoslos. Ahora, la pregunta obvia que va a salir, y con esta vamos a terminar, no veremos el día de hoy la sexta, pero la pregunta que sale indudablemente es, bueno, ¿cuáles son los límites, no? Repito que el jueves vamos a hablar más de esto, ¿va? Pero es muy sencillo en tu Biblia, ¿cuáles son los límites? Hechos 5:29, tenemos un ejemplo donde los apóstoles estaban siendo ordenados por Dios a predicar el evangelio y las autoridades civiles, que eran las religiosas también en su tiempo, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, les pusieron una paliza y los encerraron en la cárcel. Entonces, cuando los iban a soltar y les ordenan, ustedes ya no prediquen el nombre de Jesús, escuchen la respuesta del apóstol Pedro y de los apóstoles. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué indica esto? Es un versículo que promueve la rebeldía, la anarquía, el pensamiento revolucionario. No, es un versículo que dice que básicamente cuando tú encuentras una ley del gobierno, una ley humana, que contradiga una ley de Dios, la que manda, la que gana, en jerarquía es la ley de Dios. No hay discusión sobre el asunto, no hay problema sobre el asunto. O sea, los gobiernos reciben autoridad de parte de Dios, pero nunca ese gobierno va a estar por encima de la autoridad de Dios mismo. Él es soberano sobre todos los reyes de la tierra. Pero al ser soberano, dice Romanos 13 que Él ha puesto a los reyes en este mundo y a los gobiernos en este mundo para castigar al que hace lo malo y por eso Dios le ha dado una espada, ¿verdad? Para premiar al que hace el bien y castigar al que hace el mal. O sea, controlar, como decíamos, mantener en una estructura contenido el mal para que la sociedad pueda funcionar. Ese es el propósito principal del gobierno. Y hablemos el jueves pues de esto un poquito más, pero lo que me toca a ti también explicarte es que en este entendimiento, lo añado como paréntesis, es muy importante que tú como cristiano también sepas qué esperar de tu gobierno. Y muchos cristianos tienen un corazoncito por ahí de amargura porque han puesto expectativas sobre su gobierno que la Biblia no te enseña que la debes esperar. Hay gente esperando que el gobierno haga cosas que les toca hacer a ellos, a mí y a ti como ciudadanos. Y hay cosas que le tocan hacer el gobierno y habrá que demandarlas y habrá que levantar la voz. Pero lo que hay que tener mucha precaución es en tener expectativas irreales, antibíblicas, incorrectas del papel del gobierno, del papel de los líderes y los representantes en una sociedad. Ojo, hay cosas que le tocan a Dios, hay cosas que le tocan al gobierno y hay cosas que le tocan a los papás, ¿verdad? Sobre los niños. El gobierno puede hacer ciertas cosas, pero como ejemplo lo cito, el gobierno no va a educar a tus hijos, puede darles conocimiento académico de aprender a leer, a escribir, de dar una profesión a través de una escuela, pero la educación, valores, principios, eso bíblicamente lo dan los papás. Entonces imagínate el caos que se genera si tú como papá esperas que el gobierno te eduque a tus hijos, ¿no? Vas a tener un shock, vas a ser antigobierno toda tu vida,
porque si tus hijos dicen mentiras es culpa del gobierno, si no hacen la tarea es culpa del gobierno, y hay mucha gente que tiene parecen ser su hobby, ¿no? Su deporte, de pelearse y criticar todo aquello que hace el gobierno. Y también el otro extremo es personas que es evidente que aquellos que están en autoridad están haciendo mal y no dicen nada. Entonces, la Biblia es muy padre porque es muy chévere, porque nos ayuda a balancear nuestra reacción, nuestra respuesta ante una situación de justicia o de injusticia que vemos en el gobierno. Entonces, mida sus expectativas, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los límites? Aquí lo ponemos. Con esta pregunta a lo mejor podríamos tener mucho material para platicar, ¿verdad? En la semana. ¿Cuándo es correcta la desobediencia civil? O sea, que el gobierno dijo que esto, pero yo voy a hacer esto otro. Si tú eres cristiano, esta sería la respuesta. Y esto que te voy a mostrar ahora es la manera más sencilla que yo he encontrado de explicar esto, porque es un tema que hemos hablado hace ya un buen rato, pero esta es la forma más sencilla, ¿va? Y es esta. Cuando una ley o un gobierno nos prohíbe hacer lo que Dios manda. Ojo, ¿en qué momento yo podría desobedecer algún gobierno o alguna ley humana? Bueno, cuando esa ley o ese gobierno o ese representante o esa autoridad te prohíba hacer algo que Dios te mandó e igual, o que nos mande a hacer cosas que Dios ha prohibido. Fíjate qué sencillo es. Yo creo que un niño que nos esté escuchando puede entender esto, ¿no? Opino que es así. ¿Cuándo es correcta la desobediencia civil entonces? Cuando una ley o un gobierno o una autoridad te prohíba hacer lo que Dios te ordena o que te mande a hacer lo que Dios prohíbe. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos diciendo es que Dios está por encima de la estructura civil, del gobierno civil, pero no en contra de. Entonces, que tú seas cristiano solo por el hecho de ser cristiano, que eres ciudadano de otro mundo y que tu nación está en los cielos y tu pasaporte es celestial y tus calles son las calles de oro, es bíblico y es correcto, pero eso no te da permiso de ser rebelde. Eso no te da permiso de ser un criticón o de ser una persona que está esperando todo el tiempo que el gobierno haga cosas que nos tocan hacer a nosotros como sociedad civil. A manera de ilustración, una vez una persona, estábamos en la calle caminando y empezó a hablar claramente sobre la suciedad que había en la calle, basura tirada, y sus comentarios por parte de su carácter, como es esta persona, empezó a hablar, mira este gobierno, cómo tiene la calle, mira estas personas que no limpian. Y curiosamente, mientras íbamos caminando, la persona sacó una golosina de un dulce de la bolsa del pantalón, se come el dulce y arroja, así caminando, avienta hacia atrás, casi como diciendo, toma, ¿verdad, gobierno? Casi como diciendo al gobierno, ahí te va para que veas, y avienta la basura al suelo. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Quién tiró esa basura ahí? Claro que el gobierno puede tener obligaciones para dar servicios sanitarios suficientes, ¿verdad? Pero ¿cuál es la responsabilidad personal cuando tú como ciudadano arrojas tu basura a la calle, de que la calle esté sucia? Esa es una combinación de la responsabilidad del gobierno, pero también las responsabilidades personales, ¿verdad? Estaba oyendo el caso de una mujer que estaba embarazada y llegó a la clínica para dar a luz, para que naciera su bebé. Y lamentablemente, cuando llega con los servicios de salud, llega en un estado crítico. Aparentemente se había pasado los días del alumbramiento y murió la mamá y murió el bebé. Y cuando esto sucede, la familia se va directamente a atacar físicamente al personal de salud que estaba atendiendo a la persona. Cuando empiezan a hacer un poquito más de investigación, resulta que esta mamita que estaba esperando a su bebé, una mujer joven, durante los 9 meses, las 40 semanas de su embarazo, ni una sola vez, teniendo acceso a los servicios de salud, aclaro, teniendo acceso a los servicios de salud, ni una sola vez
fue al médico, ni una sola vez tomó sus medicamentos, ni una sola vez hizo ultrasonido, no hubo seguimiento. Y entonces, a causa de esa situación, lamentablemente, se da el fallecimiento de esta persona. Mismo sistema, mismo asunto, quiero decir. ¿De quién es la responsabilidad? Hay todo un asunto de sistema, de una estructura que está diseñada para atender el problema de salud y está el nivel personal, ¿verdad? Entonces, observemos cómo hay lugares donde esos dos se entrelazan de nuestra responsabilidad individual como personas, como individuos, miembros de una sociedad y del gobierno o de aquellos que representan a sus ciudadanos. Entonces, ahí tienes para que tú y yo podamos, ¿verdad? Pensar un poquito esta idea. Te dejo con estas cosas prácticas con las que terminaremos el día de hoy, ¿va? En la práctica, ¿cuál es la idea? ¿Cómo vivo yo como cristiano? Bueno, yo vivo sometiéndome y reconociendo la autoridad del gobierno del país en el que vivimos. Y lo digo así, me someto a ti, presidente, gobierno, autoridad, porque tienes autoridad de parte de Dios y yo, Alejandro, lo hago por amor a mi Señor Jesucristo. Como mi Señor Jesucristo me ordena reconocer tu autoridad, puedo no estar de acuerdo contigo, pero reconozco tu autoridad. O sea, Cristo es mi autoridad que está por encima de ti y como Él me dijo, hazle caso a Él, yo reconozco tu autoridad. Pero, ojo, eso va combinado con el hecho de que estoy orando. Esa es la parte que me toca a mí. Criticar, puedes hacerlo cuando sea adecuado, cuando tengas razón, tienes voz, úsala, pero estás orando, es lo que yo te voy a preguntar como tu pastor. ¿Estás orando por tu presidente? ¿Estás orando por tu gobernador? ¿Estás orando por tu delegado? ¿Estás orando, en fin, por tus gobernantes para que vivamos en paz y tranquilidad para que así yo pueda cumplir el propósito de Dios? O sea, qué interesante, mientras mi gobierno funciona bien, tengo acceso a servicios de salud, puedo tener acceso a educación académica para mis hijos, puedo tener buenas calles, buen alumbrado, seguridad, un sistema de justicia que funcione, educación, salud, ¿me entiende? ¿Y eso qué va a permitir? Que yo cumpla el propósito de Dios, ¿verdad? Eso es una bendición en ese sentido para todos nosotros. ¿Hasta qué límite? Repetimos, hasta el límite en que no prohíbas, no me vayas a prohibir hacer lo que Dios me manda, ni me mandes o me quieras obligar a hacer lo que Dios prohíbe. Esos son los límites en la práctica. Entonces, quisiéramos dejarte con esas ideas para que tú las puedas ir pensando, ¿verdad? Y puedas irlas meditando. Y platíquenlas ustedes mismos ahorita que estamos entrando en unas semanas que son críticas, ¿verdad? Que son tremendamente importantes para la situación que estamos viviendo. De verdad te animaría a que lo consideraras, te animaría a que pensaras las maneras en cómo durante estos días que vienen necesitamos tú y yo vivir estos principios. Entonces te animamos a que te conectes el próximo jueves para que hablemos más de este tema. Este tema seguramente va a sacar muchas situaciones. Yo estoy ya viendo que vienen algunas preguntas que son muy tradicionales cuando hablamos de estas cosas, muy necesarias esas preguntas también, límites, todo ello. Entonces, próximo jueves, 14 de mayo a las 8, los esperamos para que platiquemos un poquito de esto. Quisiera el día de hoy terminar con un tiempo para que ustedes y yo oremos juntos en este momento, ahí donde estás. No te vayas, no te levantes. Algunos hablamos de oración y les da pánico y quieren levantarse en este momento, pero quisiera animarte a que ahí donde estás en este momentito, oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestras autoridades, oremos para que, como el apóstol Pablo dice, tengamos paz y tranquilidad para que de esa manera podamos vivir con piedad y con dignidad. ¿Sale? Y con eso estamos despidiéndonos. Señor, te damos las gracias por el privilegio que nos das a, creo yo, la gran mayoría de los que estamos escuchando esto, de vivir en sociedades y en países donde tenemos la libertad de creer lo que creemos, donde este video no será bloqueado por su contenido, donde yo puedo hablar con claridad de forma pública diciendo que tú, Señor Jesucristo, eres mi Señor, que tú eres el Rey que fuiste crucificado y te levantaste al tercer día de los muertos, y puedo tener esa creencia y expresarla. Y te agradecemos por el privilegio que tenemos de vivir en este país. Sabemos, porque tu Biblia nos enseña así, que las sociedades que funcionan de esa manera no llegaron a ser así de la nada. Hubo gente, como nuestra historia nos lo enseña, que pagó con su sangre la posibilidad de que tuviéramos esa libertad,
que pagó con su vida la separación entre las estructuras religiosas y el Estado, que pagó con su vida la defensa de los derechos de muchos de nosotros que hoy disfrutamos. Y dices en tu Biblia que yo debo darte gracias por eso, que yo debo levantar plegarias y oraciones y acciones de gracias por nuestros gobernantes. Es así que hoy oramos por nuestro presidente, por su gabinete y las personas que tienen una carga tan grande de responsabilidad como es la salud de 130 millones de personas. Es una carga enorme y nosotros, Señor, levantamos a esas personas en oración. Oramos por quienes están encargados de la seguridad de nuestro país, por contener el mal, para que les ayude, les protejas, les bendigas, que sean ese medio que tú enseñas en tu palabra, a través del cual tú les has dado la espada para castigar al que hace lo malo. Oramos por las personas encargadas de la educación académica para nuestras generaciones venideras, las que vienen. Tan importante en estos tiempos. Gracias, Señor, por esos maestros, por esas maestras que aún de lo difícil de las limitaciones están cumpliendo sus funciones en línea, están haciendo lo posible para que la educación académica continúe. Y hoy te pedimos que nos ayudes a nosotros como cristianos a entender cuál es mi papel en la sociedad en la que yo vivo. ¿Qué tanto cuenta cuando yo, Señor, tiro basura en un lugar inapropiado? ¿Qué tanto cuenta cuando yo rompo la cuarentena sin razones esenciales? ¿Qué tanto cuenta cuando yo no oro y critico? A veces, Señor, hasta compartimos en nuestras redes sociales más nuestras posturas políticas que nuestra vida espiritual. Y te pedimos que nos ayudes a comprender cuál es nuestro papel, a quién representamos. Representamos a un rey soberano que nos ordena someternos a nuestra autoridad. Ayúdanos a saber dónde están los límites, ayúdanos a levantar la voz con tu autoridad cuando sea necesario y también, Señor, a respetar, sometiéndonos, apoyando, sobre todo orando por aquellas personas que están en autoridad, por los reyes, Señor, por los gobernantes. Te pedimos eso por nuestra nación, te pedimos eso por las naciones hermanas, y muy en especial hoy queremos recordar a aquellas naciones donde sus gobernantes están intentando detener la predicación de tu palabra, están atacando con las fuerzas del Estado a aquellos que creen lo que nosotros creemos. Hoy oramos para que tú, Señor, en tu gracia y misericordia, les ayudes a entender la responsabilidad que tienen y que han de dar cuentas. Y pedimos fortaleza para nuestros hermanos perseguidos, pedimos fortaleza para las iglesias secretas, oramos por protección para aquellos que, rompiendo leyes humanas, están llevando a cabo tus leyes divinas, como proteger al desechado, como cuidar al desvalido. Oramos por nuestros migrantes que están en situación de ilegalidad en nuestro país, para que, Señor, en respeto a las leyes, podamos nosotros como iglesia cumplir el papel que nos has dado, Señor, de servirles y ver su humanidad por encima, Señor, de la ley y en conjunto a la ley. Ayúdanos pues a entender cómo debemos caminar en este tiempo difícil en el que nuestros países están pasando, y oramos que empieces haciendo eso, no solo por los gobiernos, Señor, sino que empieces con tu iglesia, ayudándonos a ser ejemplos de ciudadanos en los países donde vivamos. Que seamos los más respetuosos de la ley, que no le traigamos problemas a las autoridades, que seamos un ejemplo vivo, como vimos la semana pasada, que refleja con nuestra vida como ciudadanos que te honramos a ti, el tipo de rey que tenemos, que llevemos fama a tu nombre, que hagamos famoso tu nombre por el tipo de respeto que damos a las personas que nos sirven en posiciones de gobierno. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la verdad que nos concedes recibir de ti, y oramos hoy que hagas de este un día especial para las mamitas que están en casa con sus familias. Ayúdale, Señor, a que sea un tiempo especial. Y hoy recordamos a las mamitas que por la circunstancia que sea se encuentren solitas. Señor, abrázales y ayúdanos a ser sensibles para enviar un abrazo, para mostrarles y hacer evidente que les recordamos, que les apreciamos y que estamos agradecidos contigo, Señor, por la manera en cómo has bendecido nuestras vidas a través de este corazón de las mamás de dar y dar y dar. Gracias, Señor.
Te amamos, te honramos, permítenos tener una semana bendecida en la que aprendemos y crecemos en ti. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos, mis hermanos, a que se conecten la próxima semana, bueno, esta semana, ¿verdad? El jueves, aquí en Facebook Live. Y no se vayan, porque siempre que termina esta prédica tenemos una cancioncita para que juntos alabemos, y nos encanta ver a muchos de ustedes allí conectados, poniéndose mensajes, y a muchos de ustedes saludándose. Entonces dejamos abierto el chat para aquellos de ustedes que quieran saludar a los demás, mandar sus felicitaciones. No las vamos a leer todas ahorita, pero mándelas y seguro las otras personas las verán. Les amamos mucho, les seguimos extrañando muchísimo. Queremos ya que llegue el tiempo en que podamos vernos físicamente y abrazarnos. Y si tú estás escuchando esto por primera vez o alguien te invitó a este mensaje, queremos decirte que Cristo te ama y ojalá tengamos la oportunidad de servirte pronto en vivo y abrazarte en vivo. Ese es nuestro anhelo. Mientras, te animamos a que te quedes en casa, a que sigas las indicaciones y te alimentes de la palabra. Hermanos que están ahí con los hábitos, síganle, no se echen para atrás. Algunos empezaron a hacer ejercicio 3 días y lo soltaron al cuarto y no lo han vuelto a hacer. Retómelo, hermano, retómelo, vuelva a agarrar la Biblia, vuelva a agarrar el levantarse temprano, el comer bien, el compartir, el llamar. Tómelo de nuevo porque es importante para nuestra salud. Les amamos mucho, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.